empezar a hablar sobre la historia clínica. La ventaja que tengo ya en esta quinta rotación es que ustedes ya tienen conocimiento de una historia clínica, entonces va a ser más fácil y va a ser más fácil que ustedes me puedan entender. La historia clínica es un documento, pues, médico legal, ¿no? Que tiene que estar hecha porque eso, si bien es cierto, es bonito hacerlo, escribirlo, todo lo que nos dice el paciente, pero algo que no esté de acuerdo a la ética nos puede traer problemas legales muy serios. Cuando se revisa la historia clínica por diferentes problemas que la familia ha pensado que ha habido una negligencia, todo lo que está escrito en la historia tiene validez. Ya no lo van a llamar a ustedes para que corrija esto, que corrija el otro, sino que de acuerdo a lo que se analice podemos recibir algún tipo de sanción. Entonces, una historia clínica bien hecha nos va a hacer que el paciente reciba una ayuda correcta, porque vamos a llegar a un diagnóstico correcto, o nos puede traer también problemas médico-legales que esperemos durante nuestra actividad médica no tengamos. El primer acto acto médico que nos puede llevar a ayudar al paciente hacia un diagnóstico va a ser el interrogatorio. El interrogatorio, como ustedes saben, es muy importante. ¿Por qué? Porque con ello nosotros vamos a obtener datos que nos brinda el paciente. Y esos datos que nos refiere el paciente generalmente son los que les aquejan a él. Nos puede dar uno o muchos datos. Esos datos nosotros tenemos que ir tomándolos porque puede ser un síntoma o un signo para después nosotros armar nuestro rompecabezas con esos datos que nos da, ir juntando lo que nos va a ser necesario y con eso vamos a tratar de repente de tener alguna sospecha. Y tenemos que agruparlo pues dentro de los grandes síndromes que hay en el aparato respiratorio. Y llevándolo a ese diagnóstico sindrómicos, nosotros tenemos que saber dentro de ese grupo sindrómicos qué patologías hay y nos va a poder orientar. Solamente con un síntoma presentan muchas enfermedades. Si hay dos síntomas, vamos a acercarnos a un grupo de enfermedades y otras enfermedades posiblemente los vamos a ir alejando. Y si nos dan más, y si hay algún signo que nos puede corroborar algo ya desde el inicio, nos puede orientar hacia una determinada patología. Y con el examen físico nosotros vamos a corroborar lo que nos dice el paciente. Entonces, el dato que nos dé el paciente por medio del interrogatorio es fundamental para nosotros. Hay frases antiguas que he revisado acá, he puesto algunas porque creo que son sumamente importantes. Por ejemplo, dice, una buena anamnesis representa casi la mitad del diagnóstico, según Cornell. Él nos dice así. Entonces, hay que darle mucha importancia a la anamnesis. Y dentro de la anamnesis, nosotros ya sabemos qué parte dentro de la historia clínica va a incluir la anamnesis. Nosotros tenemos que tener un esquema, después vamos a hablar un esquema ya establecido dentro de su esquema de trabajo de ustedes, ¿no? El anamnesis. Vamos a ver que ahí está la afiliación, tiempo de enfermedad, relato cronológico, antecedentes, todo lo que son los familiares, las funciones biológicas, todos van a incluir. Y después va a venir el examen físico, lo otro. Sturge dice, para el diagnóstico de una enfermedad, dice, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Eso es para que vean ustedes la importancia del interrogatorio. Lamentablemente, ustedes
por la circunstancia que estamos padeciendo a nivel mundial, no están pues viviendo esa relación médico-paciente, que es lo más extraordinario que puede suceder. Pero hay que seguir, que mañana más tarde ya vamos a reanimar todo y ustedes van a comenzar a vivir esa experiencia. Ahora vamos a tener que, inclusive en mi grupo de práctica, yo ser el paciente. Entonces ellos me van a preguntar, pero lo que fuera, ustedes más adelante van a vivirlo de todas maneras esto. Y si no lo viven de esto, lo van a vivir cuando sean médicos, pues lamentablemente no van a tener una experiencia con el examen físico presencial, pero eso no significa que ustedes no pueden tener el conocimiento, la teoría. Eso tiene que saber aprovecharlo muy bien en esta rotación. Si no puedo examinarlo físicamente, tengo que saber. Lo vamos a ver dentro de una diapositiva, más o menos para orientarle y estimularle para que ustedes puedan seguir estudiando. Padilla también dice que la anamnesia es la base fundamental e insustituible del diagnóstico. Es la parte del examen clínico a la que nunca se debe escatimar tiempo. Uno dice, no, esperan algunos, y escuchan así, y he escuchado a alumnos que cuando iban presencial, espérame 5 minutos y termino una historia clínica. Imagínate qué historia clínica va a ser. Al menos que sus 5 minutos sea para copiar la historia clínica que ya está hecha en el hospital. Si nos equivocamos nosotros en un diagnóstico, que nos equivoquemos, pero con los datos que nosotros obtenemos del paciente, no con datos que obtiene otro del paciente. Ya, no debemos ver el tiempo que nos podemos demorar. Y la que exige mayor ciencia y experiencia del médico. Es bueno, yo de repente tengo más experiencia que ustedes, es lógico, yo puedo de repente hacer una historia más dirigida, más detallada, y ustedes, como están estudiando, van a preguntar de todo, ¿no? O sea, eso ya cuando uno tiene más experiencia, ya puede ser la historia clínica de repente en menor tiempo, pero no desestimando o no tomando importancia algunos síntomas o signos que el paciente nos puede decir. Esta foto dice mucho, la relación médico-paciente es fundamental. Si nosotros tratamos bien al paciente, el paciente nos va a contar todo, pero si nosotros somos tajantes, ya pues, lo tratamos mal, el paciente también no va a poder brindarnos datos precisos de su enfermedad o de lo que padece. Entonces, esta relación médico-paciente ustedes también lo van a ver en un tema, en un capítulo muy amplio, de repente cuando lleven psicología o psiquiatría, va a ser fundamental que exista una buena empatía entre el médico y el paciente. Así el paciente, como lo vuelvo a repetir, nos brinda la mejor voluntad de él y lo mejor es colaboración. Los síntomas y signos son el inicio de la investigación médica. Cuando el paciente nos dice, doctor, vengo porque tengo mucha tos, entonces nosotros sabemos que la tos, bueno, como lo vamos a ver el día de mañana, es el síntoma más frecuente que nos aqueja la consulta médica, ¿no? Pero si después dice, doctor, aparte de eso, pues, también me viene rasgos de sangre cuando tengo tos, entonces ya vamos juntando ya tos, hemoptisis, entonces ya nos va, como le decía, nos va tratando de descartar ciertas patologías y nos va haciendo más corto la posibilidad de diagnóstico. Y si después dice, doctor, tengo fiebre, doctor, tengo un familiar que está en tratamiento de tuberculosis, o sea, mire cómo va sacando los datos y al final eso nos puede llevar rápidamente a sospechar en un diagnóstico sindrómico o en una determinada enfermedad. Por eso nosotros tenemos que ir juntando, pero después dice, doctor, tengo dolor en el pie, doctor, me ha salido un acné, o sea, ya son cosas secundarias a lo que nosotros queremos para la patología respiratoria. Eso nos va a ir llevando a nosotros poco a poco, con la experiencia, como decíamos anteriormente,
que nos va a hacer juntar los signos y síntomas, que ese va a ser el juego. En semiología ese es el juego, de armar nuestro rompecabezas, teniendo los síntomas y signos, y como vamos a ver, síntomas principales, síntomas secundarios, y hay unos síntomas que, como son accesorios, que se agregan, pero no va a tener ninguna relevancia en lo que nosotros podamos definir con respecto al paciente. Bueno, es lo que aqueja al paciente en ese momento de la visita. ¿Ya? Bueno, el signo ustedes saben, ¿no? Es una parte objetiva, el síntoma es subjetiva del paciente, ¿no? Por ejemplo, un síntoma va a ser la disnea, típico, el paciente nos dice, pero nosotros no lo podemos ver, al menos que en ese momento pues sea bastante evidente que tenga eh, un, un distrés respiratorio, ¿no? Que tenga aleteo nasal, que tenga tirajes, que la frecuencia cardíaca esté bien incrementada, ¿no? Eso va a depender de la clasificación de la línea que nosotros tengamos. Pero el signo sí es evidente, ¿no? Podemos ver un paciente de repente que está muy pálido, podemos ver el paciente que tiene está amarillo, está ictérico, podemos ver que el paciente de repente en ese momento tiene hemoptisis. Eso sí ya nos va, son formas objetivas que nosotros lo evidenciamos. Y eso ustedes ya lo saben también, no vamos a demorar mucho. El síntoma, como decía, manifestación de alteraciones orgánicas o funcional capaz de apreciar el paciente. Es subjetivo, como lo decía, ¿no? Doctor, me duele la cabeza, me duele la espalda, no lo podemos ver. Doctor, tengo mareos, no lo podemos nosotros observar. Pero cuando tengamos un síntoma hay que tratar de sacarle el jugo, como se dice, ¿no? El síntoma, dónde está, la molestia, dónde está, cómo es, si es un dolor, por ejemplo, cómo es, tipo punzada, tipo opresivo, ¿no? Cuánto le duele, si es que le duele, ¿no? Con qué calma, con qué se incrementa. Todo eso que ustedes ya pasaron, creo, neurología, lo pueden describir totalmente con todas las características. Cuando nosotros tengamos un síntoma o un signo, nosotros tenemos que sacarle el jugo a ese síntoma o signo, porque ahí va a estar la orientación más para ver no solamente el síntoma, cómo es esto, sino cuándo apareció, cómo evolucionó en el tiempo con el relato cronológico. De repente apareció un síntoma y al final sale presentando otro síntoma que es principal. Por ejemplo, no, doctor, tuve tos, la tos se incrementó. Pero ¿qué lo trae a la emergencia? De repente le trae una hemoptisis, pero la tos inició, que al inicio no fue la hemoptisis. O sea, hay que ir viéndolo cómo es la secuencia de esto, de los síntomas y signos en el tiempo también. Hay signos que son patoneumónicos, ¿no? De ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen ahí, pero dentro de lo que concierne al aparato respiratorio, el signo principal que siempre le digo yo a mis alumnos cuando iban al hospital y a mis residentes, que lo tenemos ahí en el hospital, siempre hay que mirar la mano del paciente. La mano del paciente nos puede decir muchas cosas. Si encontramos nosotros un hipocratismo digital, dedos pálidos en tambor, uñas en vidrio reloj, entonces nos puede decir o nos dice que hay una enfermedad crónica respiratoria. Eso también hay patologías que nos pueden dar los problemas reumatológicos y los problemas cardíacos, pero dentro de las patologías respiratorias propias, tenemos solamente 5 patologías que nos van a dar hipocratismo digital. Una es la bronquiectasia, que es bastante frecuente acá en el Perú, producida como consecuencia de la tuberculosis pulmonar o cualquier infección a nivel del aparato respiratorio. Segundo son las fibrosis pulmonares. Tercero, los accesos pulmonares crónicos. Cuarto, son la neoplasia maligna. Y quinto, la sarcoidosis, que no lo tenemos acá en el Perú. Cuando nosotros veamos un paciente que tiene hipocratismo digital, entonces rápidamente podemos pensar en esas 5 patologías y en una de esas tiene que estar
la posiblemente causa que lo ha llevado a esa hipoxemia crónica. Entonces, ese dato nos puede dar mucha importancia. Si yo veo a un paciente que está así y ha tenido tuberculosis, lo más probable que digo, este es una bronquiectasia. Pero si el paciente no ha tenido tuberculosis, pero el doctor he trabajado en la mina, he tenido albañil, he trabajado en construcción y tiene eso, posiblemente tenga una fibrosis pulmonar, ¿no? Y de repente el paciente que ha tenido antecedentes de familiares que han tenido diferentes cánceres, ya es una persona de edad, entonces posiblemente tenga una neoplasia maligna. O de repente dice, yo hace 5 años he tenido un acceso pulmonar, entonces será como consecuencia de un acceso pulmonar crónico. O sea, hay cosas que nos va a ir orientando. Cada signo o síntoma nos dice algo. Por las puras no se presenta. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Pero a veces no lo tenemos presente, esos síntomas y signos que ustedes todos deberían tenerlo presente en cada rotación que realicen. Vean en la rotación qué síntomas y signos son frecuentes ahí, porque sobre ello va a circular todo y sobre ello vamos a armar nuestro rompecabezas. Y un síndrome ya pues es el engranaje, podríamos decir, de estos síntomas y signos para que nos pueda llevar pues a acercarnos a la enfermedad lo más cercana posible. Podemos equivocarnos, sí, pero si nuestros datos están yendo correctos, nos equivocaremos, nos vamos a equivocar menos. Por eso, yo tengo que saber en los grandes síndrome pleural qué enfermedades incluye, grande síndrome bronquial también, el síndrome parenquimal también. Si yo me puedo equivocar bien, porque yo digo, si es síndrome bronquial, yo no puedo decir es un neumotórax, es un derrame pleural, porque eso incluye el síndrome pleural. No puedo decir una neumonía, algo, porque eso va a corresponder al síndrome parenquimal. Pero si yo no tengo claro eso, lamentablemente voy a mezclar una cosa con otra y al final yo mismo me voy a sentir este, con muchas dudas y de repente no va a ser el diagnóstico correcto. ¿Cómo buscarlo estos síntomas? El paciente mismo nos va a decir, ¿no? Nos va a decir el paciente, ¿no? O sea, nosotros decimos, por ejemplo, en forma amable, tenemos que preguntarle al paciente, bueno, señor, ¿por qué nos visita? ¿No? ¿Qué molestias tiene? ¿No? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Le molesta algo le está molestando? Diferentes formas, ¿no? Entonces el paciente comienza a decir generalmente lo que en ese momento lo está quejando, ¿no? Como le decía, si el paciente viene con tos, vamos a poner el ejemplo anterior, si viene con tos ya varias semanas, pero de repente eso no le molesta, sino le molesta en el momento que ya presenta la hemoptisis, comienza a botar sangre. Entonces el paciente va a decir la hemoptisis, pero entonces nosotros tenemos que ver si hay tos, si hay dolor, tenemos que ver varias cosas. Que no nos pregunte el doctor, después al final vamos a tener una diapositiva en la cual nosotros vamos a ver los síntomas y signos y eso de ahí, nosotros tenemos que preguntarlo. Así no lo presente, tenemos que preguntarle porque son parte de los síntomas y signos esenciales de la rotación de respiratorio. La respuesta del paciente, pues, nos puede decir, bueno, en sus propias palabras, no todo, tengo tos, fiebre y además se acompaña con sangre, mi tos, así dice, mi tos tiene sangre también a veces, me siento débil, doctor. No, a veces no tengo hambre, he perdido de peso, lo que nos puede decir en sus propias palabras el paciente. Pero como la historia clínica es un documento, como le decía, médico legal, y lo van a leer otros colegas, ustedes no pueden poner esos términos, tenemos que agregarlo de acuerdo al lenguaje médico en forma ordenada, como por ejemplo lo que dijo el doctor, el señor dijo, tenía tos, sí, tiene flema y a veces con sangre, no podemos decir eso ya, tenemos que nosotros definir cuando hablemos si es una hemoptisis, ¿no? La hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis? La hemoptisis es la eliminación de sangre por la boca, precedida de qué? De tos y proveniente de la vía respiratoria bajas o subglótica. Esa es la definición de hemoptisis. Entonces yo no puedo decir el paciente presentó vómito
y botó sangre, y vamos a decir hemoptisis, o sea, a veces crea la duda entre hemoptisis y hematemesis. Para eso nosotros tenemos que tener claro, ustedes tienen que tener claro, ya que no están en forma presencial con el paciente, estos términos tienen que conocerlo bien, y no solamente conocerlo, sino ver en qué enfermedad se agregan. La hemoptisis con quién, con el dolor, la hemoptisis con quién, con la baja de peso, la hemoptisis con quién, con el esfuerzo físico. O sea, tenemos que nosotros ver en este rato que ustedes tienen más tiempo, que deberían tener práctica, deberían aprovechar en eso. No, bueno, la fiebre, tenía fiebre, dice, no tengo ganas, estoy decaído, la astenia, se me ha ido un poco el apetito, ya no podemos decir eso, sino anorexia o hiporexia, ¿no? Estoy bajando de peso, pérdida de peso, si más del 10% ponemos pues ponderal, ¿no? En otras ocasiones hay pacientes ya que son multitratados y conocen su enfermedad. Le dice, señor, ¿por qué viene? Vamos a seguir por este ejemplo. Doctor, tengo úlcera en el estómago. O te puede decir otro paciente, me salió bocio o me subió la presión, doctor. Entonces ahí nosotros, como estamos haciendo la anamnesis, tenemos que hacerle la pregunta, porque nosotros no queremos saber ya el diagnóstico directo, sino estoy en la parte del interrogatorio y yo tengo que conseguir los síntomas y signos. Entonces ustedes le pueden decir, ¿y cómo sabe usted que tiene úlcera? Bueno, el doctor me lo dijo, puede decir, ¿no? Bueno, puede responder así, pero usted le puede decir, pero para que cuando usted fue la primera vez al doctor, ¿qué molestias presentó en ese momento? Ah, ya te va a decir, doctor, ya me molestaba el estómago, me quemaba, o sea, ya te vas soltando los síntomas y signos, ¿sí? Entonces, esa es la forma, porque hay algunos pacientes que ya son muy deshidratados y de repente, eh, como ocurre ahí cuando los alumnos están, por ejemplo, el paciente viene por hemoptisis y, no, ya tengo hemoptisis, o no, yo tengo ya bronquiectasias, dice, ¿no? Y le preguntamos al alumno qué es bronquiectasias o qué es hemoptisis, y como algunos de ellos son caseritos en el hospital, ya saben hasta la definición, ya saben hasta la clasificación de acuerdo a la pérdida de volumen, ya saben hasta qué es bronquiectasia. Entonces el paciente va midiendo, no, él sí que me vea, él no que me vea, porque cuando se les pregunta ahí, entonces el paciente dice, el paciente sabe muchas veces, a los residentes también a veces le dicen, no, he votado esta cantidad, y a veces corrigen, lo hacen quedar mal al interno o al residente. Entonces, algunos pacientes, tenemos todo tipo de pacientes. Algunos saben ya de su enfermedad, saben qué es lo que tienen, saben inclusive hasta qué medicamento deben darle. Doctor, ¿por qué no me han dado este medicamento? La vez pasada me quitó con tal y te dan el nombre del medicamento inclusive. Pero nosotros, como estamos en pleno de aprendizaje, tenemos que llevar la corriente y sacar los síntomas y signos, porque todo lo que están, los síntomas y signos, están escritos en los libros. Solo que hay algunos, como ya tienen mucho conocimiento, van de frente al final. Pero nosotros tenemos, la diapositiva dice que debemos regresar al inicio. Los síntomas dominantes o principales, los que sobresalen, ¿no? Del resto, los secundarios, muchas veces triviales, pero a veces podemos agregarlo, ¿no? Por ejemplo, en una tríada de un síndrome pleural, el dolor torácico, la disnea y la tos, ¿no? Esos son los principales, esas son la triada, pero puede haber fiebre. No lo consideramos la fiebre nosotros dentro de los síntomas principales respiratorios, porque ustedes saben que la fiebre es un signo general, ¿no? Dice muchas infecciones en cualquier sitio, ¿no? Vamos poniéndolo como secundario, y lo recurrente, pues también me dolió el pie, o sea, eso no tiene que ver nada con esto de acá. Ya hay signos pues, que clasifican de manera importante, signos clínicos que nos puede dar del paciente, como signos de imágenes, signos de laboratorio que nos dicen la definición o el diagnóstico definitivo de ciertas patologías, que eso lo vamos a ver en los exámenes auxiliares cuando hagamos la rotación en la parte clínica. Hay que ver también la forma detallada, cómo es lo que el paciente viene a la consulta, ¿no? El tiempo de enfermedad es el tiempo que se inicia
¿no? Y el episodio actual, o eso de ahí, es lo que aparece últimamente. ¿Pueden coincidir ambos? Sí. Pueden no coincidir también. Por ejemplo, si un paciente ha tenido ya tuberculosis, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Y después que termina el tratamiento, mejoró clínicamente todo, pero presentó expectoración hematoica, ¿no? Esporádicamente, ¿no? Y hace 5 días presenta una hemoptisis moderada, ¿no? Más o menos unos 150 centímetros cúbicos, y viene a la emergencia, ¿no? Doctor, estoy botando recién hace 5 días sangre, ¿no? Entonces el interno o el alumno dice, ah, ya, hace 5 días. Y entonces comienza a hacer la historia y se da cuenta que ha tenido tuberculosis. Y después que terminó tuberculosis, ¿cómo fue? No, sí, a veces me venía sangrecita. Entonces no es los 5 días del tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad va a ser hace 2 años. Pero el episodio actual que lo hace ir a la consulta es hace 5 días. Entonces, eso de ahí más o menos para que tengan ideas, porque en mi grupo de práctica siempre existe cierta confusión. Y el relato cronológico, como su nombre lo dice, ¿no? Relato cronológico es que vamos a relatar desde que empezó los síntomas, ¿no? Desde que empezó, ¿cuándo empezó? ¿Cómo fue evolucionando esos síntomas en el tiempo? ¿Se incrementó, se apaciguó, apareció otro y cuando apareció otro, en qué momento? Si fue hace 2 meses, apareció hace un mes, o fue junto con el primero, o aparecieron dos síntomas después hace 10 días, y quién al final, si fue la hemoptisis, como en el caso de hace 5 días recién hemoptisis, pero de repente antes tuvo fiebre, hay que ponerlo en qué tiempo. Si nosotros seguimos el tiempo, entonces, de acuerdo a eso, a nosotros nos va a hacer más fácil para sospechar en una determinada patología. Las funciones biológicas del apetito, la sed, la orina, esos son fundamentales, sí, pues si un paciente pierde el apetito, ¿no? No es lo mismo bajar de peso con pérdida de apetito que bajar de peso sin pérdida de apetito. Si el apetito se me va, posiblemente esté correlacionada pues a una tuberculosis, pero si el apetito está conservado todavía aún y el paciente sigue bajando de peso, entonces posiblemente estemos frente a una enfermedad neoplásica, ¿no? Si va a disminuir, cuando hay fiebre, pues ustedes todos hemos tenido fiebre alguna vez, no tenemos ganas de nada, ni de comer, ¿no? Entonces se puede ir momentáneamente hasta que exista ese, lo que nos molesta, ¿no? El apetito puede estar aumentado, sí, en problemas endocrinológicos aumentan los diabéticos, ¿no? Por eso se llaman las P, ¿no? De polidipsia, polifagia y poliuria, ¿no? Polifagia es que el apetito se incrementa, ¿no? El hipotiroidismo también, generalmente el hipotiroidismo. También si hay problemas en el ritmo evacuatorio, en la diuresis, eso ya poco a poco lo vamos viendo dependiendo de la patología, ¿no? El sueño también es importante que lo tengamos presente. Antecedentes generales, ¿no? La vivienda para nosotros es importantísimo, porque si tenemos un paciente con tuberculosis y generalmente lo tenemos al agustino como un bolsón tuberculoso, en donde en una sola habitación, en una casa donde hay 2 o 3 habitaciones, viven varias personas y si uno está con tuberculosis, lo más probable es que otros integrantes o de repente toda la familia también tengan esa patología, ¿no? La crianza de animales, a los pacientes alérgicos, y si los pacientes vienen con mascotas de la parte de la sierra, en la cual el perro puede estar infectado, nos puede dar hidatidosis pulmonar, que es frecuente en las zonas ganaderas, en las partes altas del Perú. Entonces, podría darse algunos que nunca han ido a la sierra, han presentado hidatidosis pulmonar. La alimentación, bueno, diremos pues que comen lo que les alcanza. Los que trabajan, si tienen un trabajo seguro, comerán más o menos balanceado, pero los que no tienen trabajo seguro, posiblemente los que puedan
traer el papá o la mamá a la casa, comerán, ¿no? La vestimenta. Ahora ya no es como antes. La vestimenta pueden adecuar a veces a la moda, a veces no abriga, pero están a la moda. Pero debería ser de acuerdo a la estación, ¿no? Hábitos nocivos son fundamentales para nosotros acá en lo que concierne respiratorio, sí, sobre todo el, el hábito de fumar, bueno, no lamentablemente, sino favorablemente para nosotros, el Perú se ha considerado un país poco consumidor de tabaco en comparación a otros países de Latinoamérica. Ya, antecedentes fisiológicos, bueno, ustedes saben que es importantísimo que la madre que está gestando tiene que llevar sus controles prenatales, ¿no? Hay que ver si el niño nace pues con buen agar, o sea, nace bien, ¿no? Porque cuando nace con un agar bajo, significa que hay poca oxigenación a nivel cerebral, hipotónicos, entonces va a tener problemas también más adelante. La importancia de la lactancia, ustedes lo saben, desarrollo psicomotor, esa cuestión en la mujer. Bueno, la menarquia siempre se pregunta, la primera regla, no catamenial, fecha de la última regla, es importantísimo cuando nosotros preguntamos a nuestro paciente, porque si hay un atraso hay que tener cuidado con los medicamentos que vamos a indicar, porque podemos producir daño a nivel fetal, porque en los 3 primeros meses está en plena formación, ¿no? La actividad sexual va a ser importante para otras patologías, como por ejemplo infecto, para ver enfermedad de transmisión sexual, para ver enfermedad de transmisión sexual como el SIDA, o de repente la actividad sexual a corta edad o multiparejas, qué sé yo, puede llevar a un cáncer de cuello uterino, ¿no? Si usa métodos anticonceptivos o no, es importante también eso de ahí. Hay que ver si ha tenido alguna enfermedad en la infancia. Por ejemplo, nosotros presentamos ahí pacientes con bronquiectasia, pero nunca han tenido tuberculosis, nunca han tenido neumonía, pero han tenido varicela, han tenido, bueno, la viruela ya no está, ¿no? Pero han tenido enfermedades infectocontagiosas de la niñez, ¿no? Entonces, eso también le puede dejar con cierto grado de bronquiectasia y pues, ser un paciente tosedor crónico, presentar hemoptisis más adelante. Todo esto es importantísimo. Hay enfermedades que ya han desaparecido de la tierra, la viruela, ¿no? Estamos con la polio también, que ya estamos ya a punto de erradicar, ¿no? El coqueluche, que ya prácticamente no se ve como en los años que cuando yo estudiaba ahí, por los años 80 era bastante frecuente en el Hospital del Niño. Las vacunas nos están protegiendo muy bien contra la influenza. No olvidemos que años anteriores, la influenza causó muchísima muerte, ¿no? En los pacientes de edad o que tengan comorbilidad hay que vacunar contra la influenza y el neumococo fundamental, ¿no? Y ahora, como ustedes saben, estamos recibiendo las dosis contra el virus del COVID-19. Tenemos que estar vacunados también. Es importantísimo para prevenir las enfermedades, sobre todo graves en algunas de ellas. Hay que preguntar si es importante, si es alérgico a algún medicamento, algún alimento, picadura de insectos. Lamentablemente no, favorablemente podríamos decir, en otros países son alérgicos, la picadura le puede producir la muerte. Acá nosotros, como somos una mezcla de muchas razas, nosotros estamos como inmunizados a muchas cosas de estas, ¿no? Importante también los antecedentes clínicos, quirúrgicos y traumatológicos. Eso si ha habido operado, por ejemplo, yo encuentro una cicatriz en el tórax, que estamos hablando de tórax, será importante si al paciente le han operado del pulmón o del corazón. Posiblemente sí, pues, ¿no? Porque va a presentar disnea, puede presentar tos. Y hay que ver, pues, si es que le han sacado solamente una parte del pulmón con medio lobectomía o de repente le han extirpado todo el pulmón, una neumonectomía. Ese va a ser importante porque si yo veo que el paciente me presenta disnea, puede ser ya que haya quedado ya fisiológicamente así y eso lo va a limitar y posiblemente ya no realice sus actividades normales. Los antecedentes también
familiar es importantísimo. No olvidemos que a partir de los 40 años nosotros comenzamos a recibir las herencias de los padres. Pero no pues vayan a contentarse ustedes de las herencias económicas, sino vamos a recibir las herencias de enfermedades, ¿no? Se decía, por ejemplo, si es diabético el papá, la mamá, posiblemente a esa edad nosotros comencemos a heredar esa enfermedad. Si un paciente, si un familiar ha tenido cáncer, queda la gran, pues no vamos a tener, pero queda una gran posibilidad de que nosotros podamos tener. O sea, hay enfermedades que, si han tenido artritis, por ejemplo, posiblemente puedan tener algún integrante de la familia. Ese es importantísimo, importantísimo los antecedentes familiares. Por lo tanto, una buena historia clínica se obtiene al realizarse una buena anamnesis para concluir. Con un buen examen físico podemos llegar a un diagnóstico correcto. Me estoy demorando. A un diagnóstico correcto, ¿no? Tomaremos en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, ya que son vitales para armar un síndrome y con ello obtener un diagnóstico más cercano a lo que pueda tener el paciente. Por ejemplo, los síntomas de dolor torácico tipo hincada, disnea, tos sin expectoración, forma pues el síndrome pleural y eso nos va a indicar que el paciente puede hacer que tenga un derrame pleural o efusión pleural también, que es lo mismo. La anamnesis del aparato respiratorio debe realizarse desde la afiliación, síntomas, signos, relato cronológico, antecedentes personales como familiares, como le hemos dicho. El nombre y apellido del paciente debe estar dentro de la historia clínica. Es útil añadir pues, la dirección, teléfono y ahora correo. El grupo étnico, ya sabemos que hay ciertas enfermedades que caracterizan a la raza, ¿no? Por ejemplo, se decía antes que la raza negra era más frecuente para la tuberculosis, también para padecer de enfermedades de hipertensión arterial. La edad, hay que ver si el paciente tiene una edad real o cronológica, a la aparente, porque puede tener 50 años, pero aparentar 60 años, ¿no? O sea, eso nos quiere decir el ritmo de vida posiblemente que le ha llevado o cómo lo ha tratado la vida. No olvidemos que las edades extremas de la vida van a predominar las enfermedades broncopulmonares. El asma en los primeros años de vida se presenta en los primeros años de vida, desde los primeros años de vida, mientras que el EPOC se presenta a partir de la tercera o cuarta década de la vida. Aquellos que son fumadores o aquellos que han estado expuestos a la biomasa van a presentar EPOC. Las enfermedades neoformativas o cáncer es lo más frecuente a partir de la quinta edad de la vida para adelante. El sexo, por ejemplo, el asma bronquial es más frecuente en mujeres que en varones. En la juventud predomina la tuberculosis en mujeres. El neumotórax es más frecuente en varones. Los cánceres pulmonares primitivos es más frecuente, por ejemplo, en varones cuando se trata de sexo. Ocupación, se dice que todo oficio tiene cierta predisposición a adquirir enfermedades. Por ejemplo, los mineros se relacionan con neumoconiosis. Los trabajadores de salud con enfermedades infectocontagiosas, acá en el hospital donde yo trabajo, el Hipólito Nano, generalmente tenemos un promedio de 10 pacientes a 12 pacientes al año que se contagian de tuberculosis. Esperemos que con esta pandemia ya el uso de los respiradores y las mascarillas los proteja un poco más. Vamos a ver cómo ha ido el impacto de este año con el uso ya permanente de estos dispositivos para ver si nos ha ayudado a contrarrestar un poco la tuberculosis. Antes luchaban mucho que se coloquen, pero no se colocaban y teníamos esa cantidad. Y los habitantes pues de la sierra que viven, que se dedican a la agricultura, al pastoreo, ahí está el perro como huésped definitivo, ¿no? Y lo transmite pues la hilatidosis pulmonar, hepática y pulmonar a los habitantes de ahí. Estos son los que se realizan, los que se dedican a la construcción. Ese polvillo es importante no respirarlo porque hay minerales que eso van a llevar a la larga a presentar una fibrosis pulmonar, una silicosis. La silicosis incluye, perdón, la neumoconiosis incluye la silicosis y la abestosis.
La procedencia. Si yo tengo un paciente que viene de la selva, lo más probable es que me puede presentar enfermedades producidas por hongos o enfermedades micóticas. Los habitantes de la Sierra Central pueden presentar el EPOC o hidatidasis pulmonar, ¿no? Los habitantes de las grandes ciudades, por la población y contaminación del ambiente, presentan pues patologías broncopulmonares crónicas o alérgicas de acá. Entonces acá ya vamos terminando. Nosotros tenemos que conocer los síntomas y signos respiratorios. Si nosotros conocemos los signos y signos respiratorios bien, entonces nos va a hacer mucho más fácil la rotación. Pero si nosotros no conocemos, lamentablemente, este, nos vamos a hacer un mundo. Por ejemplo, la tos es un signo frecuente, un síntoma frecuente. La disnea, la tos es como un mecanismo de defensa que nos va a ayudar a eliminar pues alguna sustancia que no es habitual dentro de la vía respiratoria, sobre todo la vía respiratoria baja, un exceso, una excesiva producción de la secreción bronquial ya no es habitual, entonces va a venir la tos como un mecanismo de defensa para eliminar. La disnea, que el paciente no nos va a decir, bueno, excepto algunos que ya saben que le digo, doctor, tengo disnea. Y no va a venir, doctor, me falta el aire, doctor, me ahogo, doctor, me agito, doctor, me canso, de diferentes formas, pero nosotros ya no podemos poner como síntoma principal cansancio, no podemos poner ahogo, tenemos que poner el término correcto de INE. Hemoptisis ya lo definimos, vamos a hablar el día de mañana, creo, este, la clasificación, todo eso de ahí, y para que tengamos todo más claro, dolor torácico también, lo que nos interesa del dolor torácico es, que es el de dolor tipo punzada, aquel que punta de costado que lo llaman los libros, aquel que se incrementa con la inspiración profunda, con la tos, con el esfuerzo físico y nos hace producir una respiración superficial y nos hace pues no realizar mucha actividad. La cianosis es la color azulada pues, de la piel y mucosa que lo observamos generalmente en las partes distales y ahí vamos a dar a qué se debe eso también. La vómica, como su nombre lo dice, pareciera que dijera vómito, pero no es vómito, sino vómica, que se produce solamente en dos patologías, ¿no? En el acceso pulmonar y en el quiste hidatídico. El contenido que está tanto en el acceso pulmonar como en el quiste hidatídico hace comunicación con el bronquio y todo eso se basea al árbol bronquial y se inunda el árbol bronquial. Y como se inunda, el aire no puede pasar. Y si el aire no pasa, entonces el paciente se va a tener la sensación de ahogo. Y si tiene la sensación de ahogo, va a venir el mecanismo de la tos. Y por medio de la tos nosotros tratamos de eliminar lo que no es habitual dentro de la vía respiratoria en este caso. Entonces comienza a salir en forma abundante como si fuera vómito, pero es vómito. Y eso también lo vamos a ver el día de mañana. Y la broncorrea se va a deber a una excesiva cantidad de secreción bronquial. Y la cantidad de secreción bronquial en 24 horas habituales más o menos menor de 100 centímetros cúbicos. Mayor de ellos se puede considerar broncorrea, pero nosotros vamos a considerar como broncorrea pasado los 200 centímetros cúbicos. Por eso nosotros cuando algunos dicen la expectoración debería estar acá, sí, pero nosotros cuando hablamos tos, la tos puede ser sin expectoración, la tos puede ser con expectoración, y ahí describimos la cantidad de, cuando hablamos de la expectoración, vamos a describir la cantidad, el color y el olor. Es importantísimo eso, que el paciente nos defina para nosotros orientarnos hacia una patología. Por ejemplo, si dice, doctor, tengo un olor fétido, nauseabundo de mi expectoración, posiblemente nos haga llevar a un acceso pulmonar. Ten en cuenta. Y si dice, no, doctor, mi tos es rojo, es con expectoración, con sangre, o sea, nos hace llevar a otra cosa. Por eso le digo, poco a poco, mientras más datos tengamos, nos va a orientar. Y si dice, doctor, tengo a cada rato toso, boto más de 2 vasos al día, doctor, de flema.
Entonces eso nos va a decir que es una broncorrea. ¿Y qué patología no lleva broncorrea? Las bronquiectasias y las lesiones fibrocavitarias que puedan existir como consecuencia de una infección a nivel del parénquima pulmonar que le dejó una cavidad, un hueco. ¿Y eso quién lo puede producir? La tuberculosis o una neumonía o cualquier otra infección en esa zona, pero ya le dejó secuelas, entonces el paciente va a tener frecuentemente una excesiva producción de secreción o una cantidad mayor de expectoración. Y el hipocretismo digital, como ya les mencioné, eso hay que tenerlo presente, siempre hay que ver la mano del paciente, no se olviden, la mano del paciente es fundamental. Sobre todo, cuando digo la mano, hay que ver los dedos. Cuando vemos eso, vamos a ver la forma, las uñas se vuelven más amplias, se encorvan, pierden el ángulo. Y algunos dicen, doctor, me silba el pecho. ¿No? Eso es típico de un problema bronquial, ¿no? Y dentro de ellos, lo más característico es el asma bronquial. Pero no todo lo que silba va a ser asma. Puede ser en un EPOC, puede ser en una bronquiectasia, puede ser en una bronquitis, también puede silbar, ¿sí? Pero eso generalmente cuando un asma, las sibilancias generalmente son bilaterales, pero puede haber, cuando encontremos nosotros sibilancias en un solo lado del emitora, hay que tener mucho cuidado porque puede haber alguna tumoración que esté disminuyendo, aplastando un poco para que me entiendan el bronquio, o sea, disminuyendo el calibre y el paciente puede en esa zona escucharse la sibilancia. Sí, en conclusión, nosotros tenemos que tener bastante presente los síntomas y signos respiratorios, porque sobre esto va a girar la rotación. Sobre eso, sobre esto, estos son las piezas del rompecabezas. De eso va a depender de la habilidad de cada uno de ustedes, que lo sepan escoger y que lo sepan armar ese rompecabezas. No olvidemos que la anamnesis nos va a dar pues casi un 80% si tenemos una buena historia clínica. Hay un 80% del diagnóstico. Entonces, nosotros en esta rotación nos vamos a escoger exámenes auxiliares de sangre, radiografía, no vamos a escoger nada de eso, ¿no? Porque la intención de esta rotación es que con estos síntomas y signos tratemos de llegar lo más cercano posible a nuestro diagnóstico sindrómico. Entonces, y de ahí en la siguiente rotación ya vamos a ver exámenes auxiliares, vamos a ver parte del tratamiento, todo eso, pero ahorita debemos enfocarnos exclusivamente en esto. Si nosotros enfocamos bien esto, en la siguiente rotación nos va a ser mucho más fácil. Si nosotros no enfocamos bien ahora, la siguiente rotación todavía vamos a seguir sufriendo. Aprovechen que el tiempo de práctica no están perdiendo en desplazarse al hospital y en regresar a la casa. Aprovechenlo en seguir estudiando, seguir leyendo. Ustedes son de Villarreal. Siempre les digo a todas las promociones, ustedes son de Villarreal. A ustedes les ha costado estar acá en Villarreal. No les ha costado económicamente, no han pagado, sino les ha costado esfuerzo, sacrificio, mucho estudio. Ustedes estando en Villarreal son muy respetados, pero ustedes tienen que ponerse pues en su lugar, tienen que seguir estudiando, no bajen los brazos, porque está pasando algo que tanto para San Marcos ingresan así también con ese esfuerzo como para Villarreal, pero al final los de Villarreal no, parece que se durmieran en sus laureles. Ya les costó ingresar y con eso es suficiente y no es así, tienen que seguir estudiando un poco más todavía. No olvidemos que Villarreal es una universidad nacional que nos cuesta ingresar y debemos mantenerlo nosotros en alto. Y no solamente va a depender de ustedes, sino depende de todos nosotros, ¿no? De nosotros como docentes y las autoridades también. Están poniendo todos un granito de arena y lamentablemente no lamentablemente siempre me confundo ahí, sino que
ustedes tienen la pelota ahí dentro del campo. Ustedes son los que nos van a representar ante la comunidad. Entonces, ustedes traten de exigir también a los profesores, pregunten. Nosotros estamos para orientarlo acá. Esto no es todo lo que ustedes deben saber. Ustedes es el inicio para que ustedes comiencen a seguir investigando, comiencen a seguir estudiando. Y si hay algo que preguntar, pregunten en la siguiente clase. Acá nosotros somos neumólogos, todo lo que estamos enseñando. Si hay algo de acá que ustedes no han entendido y de repente ya no tengo clase con ustedes, pueden preguntar a otros colegas también, le va a explicar de la de la mejor manera posible. Todos estamos comprometidos para que ustedes traten de llevar bien la parte respiratoria. Así lo harán también las otras rotaciones. Ustedes confíen en sus docentes y confíen en ustedes mismos también para sacar todo esto adelante. Si hay alguna pregunta, Paola o alguien quieren preguntar algo o mañana en la clase 7:15, ¿ya? Llegaron, vamos a ver quiénes faltaron. Llegaron número 1, ¿quién es el número 1? Doctor, buenos días. ¿Quién llegó? ¿Córdoba? No, doctor, Presente, doctor. Rosa Córdoba. Sí, doctor, entre 7 y 20, disculpe. Córdoba. Y acá viene Juan Carlos Floriano. Sí, doctor, buenos días. Disculpe, tuve problemas de conexión. Estaba desde mi celular y no podía conectarme. Ya, Pero sí llegué a entrar a los 5 o 8 minutos desde que había iniciado la clase. Disculpe, ya. doctor. Mañana temprano, ¿ya? Ya, doctor. Y Gracias. Andrew García, Sí, doctor, presente. ¿qué Sí, pasó? hoy también tuve algunos problemillas, pero ya lo Sí, pues pude solucionar, doctor. lamentablemente también yo he tenido problemas, pero justo Paola lo solucionó antes de cumplirse la hora. Ya, pero traten de estar atentos porque esto es importante para que ustedes, si tienen dudas, puedan preguntar. Muy bien, Paola, a las Sí, doctor. 7:15, envíame el link mejor, ¿ya? Porque no sé cómo, Está bien, doctor. a mi correo, ¿ya? Doctor, le quería pedir si por favor mañana podríamos hacer 2 clases. ¿Se No, podría? hoy día, si quieres, hacemos otra. ¿Por qué? Ah, ya, doctor. Es que con la delegada estábamos hablando para que tengamos un poquito más de tiempo para estudiar, ya que tenemos hasta sábados. Y queríamos tomar un día sin teoría para poder tener un poquito más de tiempo, ya que el examen va a ser un domingo. Caramba. ¿O quién tiene clase hoy día? ¿Hoy día? Más tarde. Mm, Doctor, no sé si se me junte. Voy a... O sea, ¿ustedes mañana 2 clases quieren? Sí, doctor, es que, bueno, hoy mi grupo tiene con el ¿Por doctor qué, por qué, Mantilla. por qué, por qué no, la universidad no permite que se haga 2 clases, Paola? Sí, doctor, tengo No entendido permite. eso. Y mira, si yo hago 2 clases, van a decir el doctor González adelantado y al final me va a caer la guillotina a mí.